Bendecida tarde, estimada tutora y compañeros. En vísperas de que no pude sustentar vía Teams por la renovación de la licencia Microsoft y que por Teams personal no fue posible, hago mi video. Vamos a hablar del proyecto educativo propio e intercultural, desde la pedagogía propia e intercultural, la fase 4. Pues la pedagogía propia e intercultural reconoce que la educación no puede separarse del territorio ni de la identidad de los pueblos, así como cada comunidad guarda memoria, prácticas y cosmovisiones que orientan cómo se aprende y cómo se convive. Educar no es imponer modelos externos, sino construir procesos que dialoguen con la realidad cultural, histórica y espiritual. Por ejemplo, el pueblo Agua educa desde el territorio, teniendo en cuenta que la montaña es una guía pedagógica y cultural para la formación y que el buen vivir se basa en la relación hombre-naturaleza. Los proyectos comunitarios. El PEC INCAL educa desde el territorio para garantizar la continuidad de los pueblos y educa desde la identidad para construir el futuro con dignidad. También propone bienestar basado en identidad, territorio y economía comunitaria y cultural propia, cuestionando los modelos hegemónicos. Lo que se logra con todo esto es que se viva en la montaña, donde la montaña actúa como una guía pedagógica y cultural que organiza el aprendizaje comunitario mediante criterios propios y utiliza la educación como interacción vital con la naturaleza. Las características centrales: el territorio como guía pedagógica según Escobar 2014, la identidad cultural según Freire 2005, la vida comunitaria y educación, la crítica a modelos hegemónicos, la relación espiritual con la naturaleza, la autonomía sociocultural, el buen vivir como horizonte educativo. La relación con el PEC Agua y los autores. El PEC Agua articula el territorio, la identidad, la vida comunitaria, la espiritualidad y la autonomía con ejes pedagógicos, cuyos autores integrados fueron Escobar 2014, Sentir y Pensar con la Tierra, Freire 2005, Educación como Práctica de Libertad, Walsh 2010, Interculturalidad como Lucha decolonial, Goodenough 2011, Buen Vivir como Alternativa, de Sousa Santos 2010, Descolonizar el Saber, Moreno Beltrán 2022, Camargo Barliza 2023. Los 4 puntos que se desarrollan en la guía son: primero, apropiación de la escuela. La escuela se integra al territorio y a la vida cotidiana respetando los ritmos y saberes comunitarios. Segundo, colectivo como sujeto de aprendizaje. El aprendizaje es un proceso colectivo donde el conocimiento se construye en comunidad. Tercero, aprendizaje holístico de saberes. Se integran espiritualidad, memoria histórica, prácticas ancestrales y conocimientos científicos. Cuarto, relativismo contextual. La educación se adapta a la diversidad cultural reconociendo múltiples formas de conocer y aprender. La propuesta de fortalecimiento del PEC AWAC. Principalmente el PEC AWAC incorpora los principios del CEIP, contenidos y metodologías acordes a la cosmovisión AWA. El sustento comunitario se basa en promover la reciprocidad, cooperación y arraigo territorial. La justificación es que el PEC AWA garantiza continuidad cultural y pertinencia educativa frente a modelos externos. Y por último, crea un eje pedagógico que vincula espiritualidad y práctica educativa. El proyecto comunitario Así Caminamos con Nuestros Saberes es un proyecto que nos incita a que la educación no puede ser estandarizada, que la educación no puede ser lo que siempre nos han transmitido, que debe alinearse a unos estándares, a unas competencias. Sí deben alinearse unas competencias, pero a unas competencias en base a las realidades, en base a los contextos socioculturales y familiares.
en base a los estilos, entornos, ambientes y teorías del aprendizaje. Pues también relacionándolos con los saberes del curso se puede rescatar que muchos autores, entre los que menciono acá, ahondan en el diálogo de saberes como esa alternativa a la educación que permite transformar la sociedad como nueva sociedad del conocimiento y reorganizar la enseñanza y el aprendizaje. Aquí tenemos un análisis con cita de autores, Escobar 2014, en donde Escobar dice que el territorio es un espacio vivo que organiza el aprendizaje. Freire 2005 dice que la educación debe ser una práctica de libertad, no de imposición. Walsh 2010 hace referencia a que la interculturalidad crítica es una lucha decolonial. Gudinas 2011 dice que el buen vivir como alternativa al desarrollo hegemónico. De Souza 2010 habla de descolonizar el saber para reinventar el poder. Pierre Poussin, et al. 2019, habla de que la educación propia fortalece la identidad cultural. Argueta 2012 dice que el diálogo de saberes como utopía realista. Pérez Orozco 2015 finaliza diciendo que el SAFE como hermenéutica contra la inconmensurabilidad. El paso 4 es el fortalecimiento del PEC-AWA, en donde se abordan los siguientes puntos. Se incorporan los principios del SAFE contenidos y metodologías acordes con la cosmovisión AWA, sustento comunitario, promover reciprocidad, cooperación y arraigo territorial, crear un eje pedagógico que vincula espiritualidad y práctica educativa, basarse en el plan de vida AWA para fortalecer la autonomía pedagógica y cultural en aras de garantizar la continuidad cultural y la pertinencia educativa frente a los modelos externos. Basada en esto, la evidencia de los 4 elementos en el PEC-AWA, la escuela se integra en la vida comunitaria no como institución. Reconoce que el aprendizaje es comunitario donde el pueblo AWA articula saberes ancestrales y espirituales prácticos con enfoque holístico enlazado al PEC. Educa en cuanto a las realidades territoriales, culturales, en comparación con el modelo de Pérez 2015, destacan el diálogo de saberes y la necesidad de superar la estandarización tanto en la teoría como en la práctica. Lo que Pérez plantea teóricamente, la escuela lo plantea como escenario, plantea como espacio vivo de transmitir interculturalmente los saberes, pero que se necesita la no estandarización y la no magistralidad de las clases para poder enfatizar en la hermenéutica y la reflexión crítica según el PEC, que se concreta en sus 2 proyectos. Finalmente, las propuestas de Pérez muestran cómo los 4 elementos se articulan en diálogo de saberes en el sistema de educación interdisciplinar,
Según Argueta 2012, el diálogo de saberes es una utopía realista. Todo esto en base al PEC-AGUA y UNIPA 2019 y a sus dos proyectos. Para tener más claridad, continúo con la evidencia de los 4 elementos en el PEC-AGUA: la apropiación de la escuela, el colectivo como sujeto de aprendizaje, el aprendizaje holístico de saberes, el relativismo contextual, la coincidencia, la relación, las diferencias y por último una conclusión. Bueno, la apropiación de la escuela, el PEP muestra cómo la escuela se integra en la vida cotidiana no como una institución externa, sino como un espacio de fortalecimiento cultural. El colectivo como sujeto de aprendizaje, se reconoce que el aprendizaje es comunitario, donde el pueblo agua es el protagonista y no solo receptor de contenidos. El aprendizaje holístico de saberes es articular los saberes ancestrales, espirituales y prácticos con conocimientos académicos, mostrando una visión integral y un aprendizaje significativo. El relativismo contextual, por su parte, se adapta a la educación a las realidades territoriales, culturales y sociales del pueblo agua, evitando la imposición de modelos hegemónicos o externos. En comparación con el modelo Pérez 2015, coinciden en que ambos destacan el diálogo de saberes y la necesidad de superar la inconmensurabilidad entre sistemas educativos. La relación entre el PEC-AGUA y Pérez 2015 es que el PEC-AGUA aplica en la práctica lo que Pérez plantea teóricamente, siendo la escuela un espacio de encuentro intercultural. La diferencia es que mientras Pérez enfatiza en la hermenéutica y la reflexión crítica, el PEC-AGUA lo concreta en acciones comunitarias y proyectos de vida. En conclusión, el PEC es una evidencia viva de las propuestas de Pérez, mostrando cómo los 4 elementos se materializan en un modelo pedagógico propio. Referencias: Pérez Orozco 2015, Diálogo de Saberes. En el sistema de educación indígena propio de Colombia. Argueta 2012, el diálogo de saberes, una utopía realista, y el PEC-INCAL-AGUA y UNIPA 2019. Bendecido día, estimados compañeros y tutora. En este curso aprendí que la interculturalidad va más allá de un idioma, más allá de una tradición, más allá de una cultura, más allá de una etnia, de un pueblo indígena, porque todos tenemos nuestro sistema de educación propio, aunque tengamos autonomía y autogobierno, pues no se respeta, dado que la educación en Colombia ha sido tan estandarizada y tan llena de prejuicios que no nos colocamos como docentes en el lugar del estudiante y no nos ubicamos dentro de su contexto en muchas ocasiones. Algo que me ha dejado este curso es que de manera intercultural debemos adentrarnos en los territorios, educar desde el territorio y no desde unas competencias estandarizadas, teniendo en cuenta el plan de vida de las comunidades, teniendo en cuenta el plan de etnodesarrollo, el PEI transformado en PEC, que es el proyecto educativo comunitario que permite a los docentes educar desde el contexto territorial, educar desde las dimensiones, educar trascendiendo más allá de sus raíces, más allá de su cultura, más allá de su lengua nativa, en los aprendizajes significativos, pero también aprendizajes autónomos. No aprendizajes estandarizados, sino unos aprendizajes que les sirvan a ellos como estudiantes para la vida cotidiana. Porque muchas veces nos transmiten conocimientos significativos en el momento, pero como estudiantes y como docentes no recibimos esa formación que nos permite, más allá de un panorama actual, aplicarlo en la vida cotidiana.